diagramita que tengo aquí, que es este. Ok, lo ponemos aquí. Bueno, este es una representación esquemática de los 3 elementos que estamos viendo aquí. Vamos a copiarlos para tenerlos todos ahí. Si se fijan, el propósito no nos muestra las válvulas, nos muestra este diagrama, únicamente el efecto que tienen las válvulas, que es básicamente el desplazamiento de los actuadores o de los cilindros. Y vemos la nomenclatura, por ejemplo, este es el cilindro A y nos muestra una ilustración de cómo se desplaza, ¿no? De izquierda a derecha, de forma horizontal. Y luego está como que al final del vástago está unido a este pequeño elemento, este cuadrito, ¿no? Y luego en el B nos dice el desplazamiento, ¿no? Que este sería el diagrama de funcionamiento del B. Y este sería el esquema de cómo se mueve ese cilindro con su respectivo vástago, ¿no? Y es un desplazamiento vertical y en C es un desplazamiento vertical. Entonces esto, si se fijan, en la diapositiva anterior nos decía que este diagrama representaba un esquema neumático de una máquina conformadora. Entonces, el esquema nos ayuda a mostrar el ordenamiento de cómo está distribuidos los cilindros dentro del, digamos, dentro de un dibujo más ilustrativo o más apegado a una máquina real, ¿no? Y luego, ¿qué nos importa en este tipo de diagramas de movimiento? Digo, de diagramas esquemáticos, pues el movimiento, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesa interpretar cómo es que se mueven o cómo es que se relaciona un cilindro con respecto a otro cilindro, cómo se relaciona el A con el B y el B con el C. ¿Sale? Entonces, para eso existen algo que se le denomina diagramas de movimientos, que son muy similares a unos diagramas que se veían en mecanismos, que nos indicaban también el movimiento lineal o el movimiento, pues dependiendo de, pues sí, del movimiento a analizarse, mediante el posicionamiento que tenían. Eran como que unos diagramas así, ¿no? Luego aquí nos mostraba, por ejemplo, el tiempo que transcurría. Y luego aquí el desplazamiento que tenía el mecanismo en base a una distancia dada, ¿no? Entonces era tiempo a través de distancia en mecanismos, ¿no? Aquí los diagramas de espacio-tiempo o de espacio-fase, que así se le denominan, nos ayudan a interpretar esos diagramas esquemáticos de cómo es que se mueven, qué se hace primero. Si se hace en relación a fases, las fases son los pasos que va haciendo el sistema neumático, qué se hace primero, y luego qué se hace después, y luego qué se hace después, y luego si el ciclo se repite o no, y así sucesivamente. Entonces se utilizan ese tipo de diagramas, y aquí vemos un diagrama, miren, que está relacionado con esta máquina conformadora. Aquí no lo dice, ¿no? Que era un circuito neumático de una máquina conformadora. Y vamos a ponerlo como título acá arriba. Entonces, este circuito de la máquina conformadora lo podemos interpretar de una manera en cuanto a su funcionamiento, o para qué sirve más bien, no cómo funciona o cómo está armado el circuito, sino para qué sirve, en base a un diagrama esquemático. Y el diagrama esquemático nos indica direcciones de desplazamiento, qué elementos están siendo los que actúan, y ya un diagrama de fases como este, que es una gráfica, si se fijan es una gráfica que nos muestra, pues primeramente la clasificación de los elementos. Nos muestra una columna de elementos que es el elemento A, el B y el C, que son 3 cilindros o 3 actuadores. En los diagramas de fase, casi siempre, no siempre, se analizan primeramente los actuadores, ¿no? Que es el propósito del circuito. El propósito del circuito es desplazar elementos, que son los cilindros. Y luego nos dice la función que tienen. Y luego dice alimentar, conformar y expulsar. Entonces ya vamos analizando el diagrama esquemático y nos dice que el A nos sirve para alimentar, perdón. Entonces este elemento está unido al vástago del A. Entonces dice alimentar y luego nos dice conformar. A lo mejor aquí ya lleva algún material plástico o lo que sea, ¿no? Derretido, no sé, algo que quieren hacer la forma de este molde, ¿no? Supongamos. Y luego el C dice expulsar. Si se fijan la parte final del vástago,
pues tiene como que un cuadrito que puede embonar fácilmente en esta parte. Entonces la secuencia podría ser que primero A se desplace a B y luego B aplaste el material de aquí. Y luego después A se regrese y se empuje para sacar del molde el elemento que conformamos, ¿no? Esa es la interpretación que yo hago, porque pues yo ya lo analicé, ¿no? Pero en las fases nos indica los desplazamientos. En cuanto a otra columna, miren, ya vimos en la columna elemento, que son los elementos actuadores que conforman el sistema, y luego la función, para qué sirven, una descripción gráfica, digo, una descripción corta de para qué sirven, y luego después nos dice el posicionamiento. Y en el posicionamiento, nada más que tiene muy mala calidad, vamos a hacerlo más grande. A ver. Pues, aquí ya se va a ver menos feo. Ahí está como que más claro. En el posicionamiento o posición nos pone un signo más y un signo menos. Entonces esos signos más y ese signo menos nos indica como un desplazamiento. Aquí no hay desplazamientos medios, ¿no? Los actores se mueven totalmente en una sola dirección y un desplazamiento total, no hay desplazamientos intermedios. Claro que pueden existir, pero no es el caso de este, ¿no? En el que nos indica, miren, que de la fase 0 a la fase 1 hay un movimiento positivo del cilindro A. Entonces el cilindro A quiere decir que estaba en una posición de que el vástago estaba de este lado y luego se movió, ¿no? O sea, tuvo un desplazamiento, ¿no? Un menos sería que volviera a su posición original, que todavía no lo hace, ¿no? Y luego se queda ahí esa fase y luego otra segunda fase y una tercera fase, ¿no? Y después vuelve a su posición original, que es el menos, y ya permanece ahí hasta la fase número 6. Ahí podemos analizar eso, ¿no? Se mueve y luego se espera 3 fases y luego vuelve a su posición original. ¿Qué son las otras fases? Pues cosas que van a hacer los otros cilindros. Analicemos el B. Dice que en la primera fase, cuando A se mueve, B se queda en su posición original. Y luego ya a la mitad de las fases, digamos, de A, si se fijan aquí en la fase del 1 al 3, A permanece el vástago estirado, ¿no? Pero en la posición 2, el cilindro B, pues se desplaza, ¿no? O sea, este ya se movió y ahora ya se mueve este, ¿no? Y este elemento, digamos que está aquí, entra, yo creo, en esta superficie, ¿no? Para moldar el material que están tratando. Ya una vez que hace eso, en la siguiente fase se devuelve, en la fase número 3, y permanece en su posición original. Y luego analicemos ahora el elemento C. En el elemento C, mientras A se mueve y luego se queda ahí 3 fases, y B en la fase 2 se movió y luego volvió a su posición original en esas 3 fases. C se queda en su posición original y luego en la cuarta fase sigue en la posición original y en la quinta fase hace un desplazamiento hacia arriba, ¿no? Entonces probablemente dentro de este molde, este elemento se introduce por el molde y luego bota, yo creo, el material que se conformó en este espacio, ¿no? Y luego ya vuelve a su posición original. Entonces ahí nos está indicando una secuencia de actividades, ¿no? Que van haciendo los elementos que conforman el sistema neumático. No sé si se entienda más o menos lo que intenté explicar. Si sí se entendió más o menos el Sí, sí, diagrama o el esquema. es casi como un diagrama de esos que utilizan los industriales, ¿cómo se llaman? Eh, Cuando ven lo del trabajo manual, Sí, análisis, se me hace que usted habla sobre el diagrama hombre-máquina, ¿no? ándale, haga de cuenta, pues algo así se me figura. Ajá, Muy como muy al principio. puede ser parecido y también se parece un poco a los diagramas de desplazamiento de los mecanismos, por eso se los mencioné, Ah, no sé si se pero acuerdan. yo mecanismos no lo estoy llevando, por eso no, ¿No como lo que ha no llevado aún? lo, no, todavía no. Ah, ok. ¿Qué semestre es usted? Yo soy noveno, Noveno. sí, Pues ya va a noveno. salir, ya debió de ver mecanismos, ¿no? Pues A lo mejor sí, ya lo vio y ya no se pero acuerda. es que como estoy metiendo servicio social, me Ajá. quitaron 10 créditos y ya no me dejaron agarrar otra materia. Ahorita estoy llevando Ah, 4 entiendo. materias y el servicio, entonces por los créditos no me dejan tomar otra materia más. Ah, entiendo. No está bien, pues es parecido, ¿no? Si alguien ya llevó mecanismos, pues se parece un poquito.
en cuanto a los desplazamientos. Pero eso significa cada elemento que conforma esta tabla que nos indica el diagrama de fase, que así se le denomina. ¿Por qué es de fase? Porque analizamos los pasos que va haciendo nuestro sistema o nuestro sistema neumático a través de qué se hace primero y luego qué se hace después y luego qué se hace después, ¿verdad? Probablemente aquí se queda 3 fases porque pues tiene que esperar, ¿no? A que primeramente B tiene que esperar a que A se mueva, entonces por eso B inicia hasta la segunda fase cuando A ya se movió. Luego aquí se mantiene en esa posición y A tiene que esperar a que B, ya que se movió, salga también para que no se lleve el vástago, ¿no? Después lo rompe. Por eso se queda hasta la posición número 3, ¿verdad? Si lo analizamos de esa manera. Ya que una vez B salió, pues A ya se desplaza hacia su posición original. Ya hizo imaginándolo, ¿no? Ya hizo la parte de amoldar el material que había ahí. Y ya, como ya está hecho, pues ya vuelve a su posición original. Y ya no afecta nada que A se mantenga en su posición original, puesto que este cilindro está acomodado de tal manera que cuando A está en su posición original, entra sobre este molde, digamos, y expulsa el material que se formó. Entonces, esa sería como una explicación de ese diagrama de fases. También se puede analizar en base a tiempos, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto tarda en hacer cada cosa, pues no se analiza en base a fases, se analiza en base a tiempos. Y el diagrama es muy similar. Tiene los mismos elementos, la función y la posición, nada más que no nos indica elementos de fase, nos indica elementos de tiempo basado en minutos o en segundos, principalmente en segundos, porque si recordamos, la neumática tiene la particularidad de que puede actuar muy rápidamente, ¿no? Los elementos que se utilizan, o sea, son muy veloces respecto a la hidráulica, que son los de aceite, los cilindros hidráulicos, ¿no? Que esos sí se manejan más lento, y aquí vemos otro diagrama muy parecido, pero en segundos. ¿Se fijan? Aquí nos indica en base a segundos cómo es el desplazamiento, pero las gráficas son totalmente igual. Nada más nos indica cuánto, por ejemplo, se tarda 3 segundos en llegar a su posición, ¿no? Y luego de 3 a 7 segundos, que serían 4 segundos, se queda en esta posición. Y luego después 2 segundos para volver a su posición original. Y luego en este de conformar, pues le toma 1 segundo entrar en el molde al cilindro B y 1 segundo salir, ¿no? Ah, no, 2, perdón, 2 entrar y 2 salir, porque va de 3 a 5 y de 5 a 7. Serían de 3 a 5 menos 3, 2 y 7 menos 5, 2, ¿no? Entonces eso le toma. Y lo mismo el de expulsar, ¿no? En el segundo 9, si lo analizamos en base a tiempos, el cilindro C, que está aquí, en el segundo 9 se desplaza hasta dura 2 segundos para desplazarse y luego en el 13 vuelve a su posición original. Y probablemente se repite el ciclo, ¿no? Ya que lo expulsó, pues A se mueve y luego se queda ahí y luego se regresa, y luego se mueve y se queda ahí, se regresa y así sucesivamente, ¿no? Si es un sistema automatizado mediante neumática. Entonces esos diagramas, para un propósito que es el del proyecto que van a hacer ustedes, que Sería como una van a analizar. moldeadora, más o menos, Sí, automática. una moldeadora automática. Ustedes pueden simular cualquier cosa que hayan visto o yo les puedo presentar ejemplos, les voy a presentar ejemplos, de hecho. Y si algún equipo quiere escogerlo, pues lo aplica. O si quiere poner uno de su propia autoría, también es válido, ¿no? Pero es importante esto también, ¿no? Para que lo agreguen dentro del proyecto final de la unidad, los diagramas de fases y los diagramas en función de tiempo. Entonces, ¿qué más iba a agregar ahí? Esto, ¿no? Esta parte. Esta parte nos describe la parte de los signos más y signos menos de las posiciones. Si se fijan, en la etapa 1 dice que A se mueve, ¿no? Y B y C permanecen igual. Y luego en la etapa 2, si lo analizamos por etapas, ¿no? De la fase. En la etapa 2, A se queda donde se movió y B ahora se mueve. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En la etapa 2, ¿no? Etapa 1, A se mueve, ¿no? Y aquí tenemos el más. Y luego etapa 2. En etapa 2, B se mueve, miren, en etapa 2, B se movió, aquí está. Y aquí está, ¿no? La etapa 1.
Luego en la etapa 3, B volvió a su posición original. Y aquí está, ¿no? Por eso tiene el menos para volver a su posición original. Y en etapa 4 nos dice que A vuelve a su posición original con este signo menos. Otro colorcito. A vuelve a su posición original. Y aquí vemos que en etapa 4 A volvió a su posición original. Y luego en la etapa 5 nos dice que C se mueve. Entonces, si C se mueve, hay que analizar el gráfico en C. En la etapa 5 se ve que se mueve aquí. Y luego después nos dice que en la etapa 6, ya se me acabaron los colores, a ver si no, pues es blanco. En la etapa 6, en la etapa 6, C se vuelve a su posición original y es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, este pequeño cuadradito nos indica las etapas o las fases en la cual el actuador se desplaza, ¿no? O en qué momento permanece en su posición original o dónde existieron cambios, ¿no? Mediante el símbolo más y el símbolo menos, que nosotros vamos a interpretar el símbolo más como desplazamiento del vástago y el signo menos como volver a su posición original. Entonces, estos actuadores tienen la particularidad que están primeramente sumergidos, ¿no? El vástago dentro de la camisa del cilindro y ya se toma como desplazamiento, pues el signo más cuando sale, ¿no? Si fueran al revés, pues tendríamos, se pudiera prestar a confusión, ¿no? Digamos que el vástago permanece primero estirado y luego después vuelve, se mete al cilindro, ¿no? Pues ahí tendríamos que interpretar como el movimiento cuando se mete al cilindro, ¿no? Y como vuelve a su posición original cuando el vástago está totalmente estirado, pero no es el caso, ¿no? En este. Entonces ahí nos da una descripción de qué es lo que pasa, ¿no? Mediante este, estos diagramas de fases, diagramas de tiempos, y luego el análisis de las etapas, de cómo se desplaza el actuador. Claro que si nosotros estamos analizando únicamente los cilindros, pues nos va a hacer las gráficas de los cilindros, pero también podemos analizar cada uno de los elementos dentro de fases o dentro de tiempos, en qué momento se deben de mover para hacer actuar el cilindro, por ejemplo. Y ahí pues ya se pone un poquito más complicado. Entonces déjenme paso a otra diapositiva. Y luego vamos a hacer aquí un ejercicio. No sé si se entendió o tengan dudas aquí. No, pues a mí sí me quedó bastante claro. Sería ¿Sí nada le más quedó cosa claro? de tomarle captura para acordarme, porque pues sí, Claro que sí. Y se está así mismo. grabando. Esta parte se graba Ah, en sí. video y también les puede servir. Y luego se está dibujando en la pizarra. Y en la pizarra también la cargo yo a plataforma y ustedes pueden obtener el PDF de la pizarra que estuvimos utilizando. ¿Sale? Y también si ustedes quieren hacer apuntes, pues es más válido porque pues yo les explico algo, pero a lo mejor ustedes si lo escriben en su cuaderno con sus propias palabras, lo entienden mejor que como yo lo estoy explicando, ¿no? Entonces ese sería como el diagrama de fases y su funcionamiento y el diagrama de tiempos y cómo está analizado. Y todo eso se puede hacer también aquí en el Fluid Sim. Por ejemplo, si ustedes quisieran insertar eso, lo pueden buscar aquí en insertar y luego ponen componentes eléctricos no, técnica digital tampoco, Easy Port tampoco y luego en GraphSet vienen, por ejemplo, otros elementos acá en la parte superior izquierda no se ven. Y luego en otros vemos componentes de texto, cuadrado, círculo, diagrama de asignación de terminales, diagrama de estado, diagrama de funciones. Podemos poner un diagrama de funciones, miren, por ejemplo. Y luego sería este cuadro, ¿no? Y luego yo lo suelto, lo voy a hacer un poquito más lejos para moverlo, ¿no? En este diagrama de funciones es muy parecido a ese diagrama de fases, ¿no? Si se fijan, también tiene una cuadrícula y luego tiene 3 elementos en este. Da la casualidad, ¿no? Ustedes pueden irlo modificando. Y aquí pueden dibujar las curvas del diagrama. Digamos que queremos representar el diagrama, ¿qué hice? Queremos representar el diagrama que está aquí. Pues nosotros lo podemos hacer, este diagrama no.
suponiendo para, y lo vamos dibujando, por ejemplo, de la etapa 1 a la etapa 2 se mueve, ¿no? Luego de la etapa 2 a la etapa 4 se queda igual, y luego baja, y luego se queda así hasta la etapa, nada más que no sé si era hasta la 4, hasta la etapa 7, y luego le dan en aceptar, y luego ya les generó el de C, por ejemplo, ¿no? Y luego para el de A puede ser también ahí dibujado, ¿no? Y ustedes lo van ahí manipulando. Por ejemplo, este que sea número 6. Le damos a aceptar y luego ya nos pone 6. Y luego nada más que sea número inicial es 0. Y le damos a aceptar. Ah, no, perdón. Número inicial es 1. Y luego columna inicial, aceptar. Y luego ya nos pone el diagrama, ¿no? En base a 6 puntos. Y ahí pueden ustedes darle a aceptar y luego mediante su diagrama acá que hicieron. A ver, ahí está. Mediante su diagrama que hicieron aquí, pueden agregar su, digo, mediante su circuito neumático que hicieron, pueden agregar su diagrama de fases. De aquí no, en insertar, en otros y diagrama de funciones o diagrama de funciones. Este diagrama de estados pues es otra cosa, ¿no? Pero pues también es otro diagrama que se puede aplicar, ¿no? Cuánto diagrama de funciones sería ese, ¿no? Y aquí le podemos poner en texto. Lo voy a aceptar y luego ponerle aquí lo que sea. Y ahí ustedes lo van personalizando, ¿no? De acuerdo al problema que les haya tocado, ¿verdad? O que ustedes hayan tratado de diseñar como proyecto final de la unidad 1. Entonces esto también va a incluirse. Yo cuando les encargue los requerimientos del proyecto, pues ahí lo vamos a ir viendo. Es todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, pues sí, un planteamiento de una problemática que quieren solucionar con un diagrama de un circuito. Y luego el diseño, el diagrama de circuito, sus componentes, el diagrama de fase y todo ese show, ¿no? Los componentes también pueden sacar la descripción del componente de esta parte y pues ya se ahorran esa parte de investigación, ¿no? Porque aquí nos dice el componente dentro del mismo FluidSim. Entonces, no sé si eso era nada más para que vieran que estos diagramas de fase también se pueden poner en el FluidSim. Ahorita pues lo pueden hacer a mano para